ditugun frogak denboraldia bere hasi baino lehenago. Esan beharra dago, lehengo astean, eguenean eta berikuen aritu ginela froga horrekin, eta beti izaten da oso barri ona, barririk ez izatea, kasu honetan bereziki. Dinot kasu honetan bereziki, beste urte batzuetan bai izan ditugula, aurkikuntzak edo arazo txikiak edo ez hain txikiak, kontuan hartu beharrekoak. Eta kasu honetan ez dago ezer berezirik aipatzeko. Frogetan egin ditugun azterketak beti sartzen dugu edo ahalegintzen gara beste ikuspuntu berriren bat sartzen, egin dugu azterketa bihotzarena batez ere, kardiobaskularra, egin dugu aparatu lokomotorearen azterketa bat, egin dugu podologiako azterketa bat, eta ere bai sartu dugu optometriako test txiki bat, eta egiten ditugun froga guzti hauek batez ere egiten ditugu gero praktikan aplikatzeko nahiarekin. Beraz, azterketa hauetan izaten ditugun aurkikuntzetan oinarrituta bideratzen dugu gure lanaren zati bat. Decía que, como viene siendo habitual, al comienzo de la temporada comenzamos haciendo un breve balance del previo, desde el punto de vista médico, que son las pruebas que, junto con el grupo de trabajo y en las instalaciones de IMQ Zorrozaurre, venimos llevando a cabo en los últimos años. En esta temporada, estas pruebas se realizaron la semana pasada, los días 5 y 6, jueves y viernes, y pues probablemente lo más destacable es que no ha habido grandes hallazgos. Subrayo esta cuestión porque a menudo lo decimos, ¿no? Muchas veces damos por supuesto que todo es normal desde el punto de vista incluso de la salud, y bueno, los últimos años también nos recuerdan que sí que solemos tener, en alguna ocasión, pues hallazgos que nos hacen estar alerta sobre cuestiones básicas de salud. Entonces, subrayar sobre todo la buena noticia de que en este caso no hay ningún problema desde el punto de vista de la aptitud. En las pruebas que hicimos la semana pasada, básicamente se centran en torno a la aptitud cardiovascular, a que los jugadores no tengan ningún problema, ninguna limitación desde ese punto de vista para la práctica del fútbol profesional. Y luego pues vamos añadiendo diferentes áreas. Le hemos dedicado una parte al aparato locomotor, hemos dedicado una parte específica a la podología, y también este año hemos introducido una evaluación optométrica, pues con la idea de, como en el resto de valoraciones, siempre las hacemos con el fin de obtener datos que nos permitan intervenir sobre los jugadores, ¿no? Pues para mejorar aquellas condiciones en las que observemos la posibilidad de ser mejoradas. Egunon, Josean. Bai. Hasteko, lehen komentu duzu, jokalari guztiak ondo heldu diela. Kondutan izan da, aurtengo aurre denboraldia igual desberdina dela, ez dago alako aurre kanporaketarik, eta denboraldian zehar be igual partidu gitxeago izango diela. Aldaketak egingo dira aurre denboraldian, fizikoari jokonez? Geure ikuspuntu medikotik, egia esan da ez. Bai, jakina, kompetizio presiorik ez izan da, ekipoaren bilakaera eta ekipoaren entrenamendu karga eta kargetako distribuzioa eta bai, oso diferente izango da, beste urte batzukaz alderatuta. Pare bat egun daroaguz tekniko barriekin hitz egiten eta lanean, ikuspuntu horretan jabardura batzuk kontuan hartzeko, eta bai, diferentziak egongo dira nabarmenak, eta diferentziak izango dira batez ere, imaginatzen dut, karga volumenaren ikuspuntutik. Gaur goizeko entrenamentuan Peru lesionatu edo baintzat entrenamentua itxi dau, eskerreko orkatilean usteot. Ez daite begiratzeko aukerarik izan duzun, beragaz egon zaren? Bai. Peruk egin dau, okertu egin dau, eskerreko orkatila, hasiera batean, eginiko azterketan ez du ematen esgintze larririk izango danik,
eta pentsetan dugu, datozen egunetan berri gehiago emongo dugu, baina ez dugu uste arazo oso larria izango danik. Da esgintze bat, ezkerreko, orkatileko esgintze hasiera batean, arin bat. Nik jokalari batei buruz, Oian Sanzeteri buruz galdetu dutxuz, honek juvenilega sekainan amaitu ban denboraldia oso berandu, gero Mediterraneoko jokoaten egon zan Espainiako selekziogaz. Esan gure dut izia atxedenik edo porrik ez dauela auki, aurre denboraldia hasi da ja. Ez daite Oian egaz lan diferente bat erango dan edo? Egingo duguna Oian egaz da foko bat jarri beraren gainean. Seguro asko lanaren moldaera lan gehiago edo gitxiago aldatuko da teknikoen ikuspuntutik, eta gure ikuspuntutik egingo duguna Oianekin da guk karga kontrola eta wellness deritxogun kontrola egiten dugunean berarekin pitin bat urrago egon beragaz, kapazak izateko neke punturik edo arazo txikiren bat egotea edo horren zaino gara. Hortik aparte, berak ez ditu arazo larregirik izan lehenko denboraldian zehar, ez da Mediterraneoko jokuetan ere, eta egia esan da momentu honetan oso ondo dago. Josean, ez dait, mediku arloa edo atala edo lehen esplikatu duzu, baina pisu aldetik eta lako kontu guztietan eta ondo heldu dira danak? Bai, badakizue ohikoa da eta beti egiten da, jokalari bakoitzak eragaten dugu lan plangintza bat, espezifikoa, individuala, eta nik horatzen dudala, azkenen urteetan, antzeko agoza esaten dugu, geroago eta finago eta hobeto etortzen dira jokalariak. Segaitik, futbol profesionala dala, hasieran gauza asko eta erabaki asko hartzen dira, eta danak dira, eta danak gara konstienteak zer beharrak planteatzen diren. Orduan ikuspuntu horretatik egia esan da, eta esan beharra dago, ez dagoela ezetako aurkinkutza aipagarririk. Pisu normala, egoera normala, sasoi oso ona, gaurko entrenoa edo hasierako entrenoak ikusten badozu ez, nabarituko duzue jokalari askoren ritmoa eta performance altua dela. Lehen komentatu da, pixkate hoxe txapelketa biegongo direla urtean, eta beste modu batean, edo beste enfoke bateko dagoela. Temporada bera, hasi horretik, zeren beldur edo daukezu esuk medikuek? Beldurrek eropa dago nahi dut? Guk, zerbitzu medikoaren ikuspuntutik, beti guretzako dago hitz edo konzeptu klabe bat disponibilidadea. Beraz, gure lana da lortzea jokalari gehien disponibilidaderik altuenagaz aritzea urte osoan zehar. Orduan, gure bildurrik handiena beti da lesioa. Eta horren aurrean planteatzen dugu gure eguneroko lana. Gure esperientzian ikusten dugu lesioak izaten direla, jokalari bakoitzaren errendimenduan eta ekipoaren errendimenduan kalte gehien sortzen duen faktorea, berriz ere dinot, gure ikuspuntutik. Azken denboraldian, azken egunetan izen propio bat izan zen Raúl García. Bai. Horren inguruan, ez da barririk eta nago ondo. Raúl García gaz egin zen ohar batean atera genuen bezala, berak eukizeuen arritmia arin bat, egin zen krio ablazio bat, maiatzak 7an uste dut, prebizioa zen 2 hilabeteetan kontu pitin bat izatea entrenamentuko kontenido batzuekin, baina oso ondo etorri da, normal dago eta bere disponibilidadea momentu honetan osoa da. Berandu hasiko dan bakarrak epa izango da, atezainen postua beti izaten da berezia, honek ez da beharko alako plan estrategiko desberdinik, ez da nahiz da azte bi berandu abasi? Badeko bere plana, badeko bere plan espezifikoa, konpetitzen eta entrenetan egon da lehengo astera arte, eta ziur gauz guztiz normal etorriko dela, disposiziorik onenean ekipoarekin entrenatzeko. Eskerrik asko.
Bueno, Josian, lo que has comentado de Raúl, si lo puedes comentar en castellano también. Sí, con respecto a Raúl decía que tal y como expusimos en la nota que sacamos al final de la temporada pasada con Raúl padecía una arritmia leve y para resolverla el día 7 de mayo creo que es cuando se procedió a realizar el procedimiento. Se le hizo una crioablación con el fin de corregir esta pequeña anomalía. Él tenía 2 meses durante los cuales había que mantener algunas precauciones. Han transcurrido con normalidad y en este momento se encuentra disponible y a plena disposición de los técnicos. José de Perú. Micro. Ah, perdón. Nada, que lo de Perú de hoy, si Sí. nos cuentas también en castellano, por favor. Perú Nualoskain durante el entrenamiento de hoy se ha hecho un esguince en el tobillo izquierdo, así un mecanismo indirecto, un balonazo que le ha producido una inversión forzada del tobillo y bueno, pues la primera exploración que le hemos realizado pues nos permite ser moderadamente optimistas. Parece que lo que tiene es un esguince leve del tobillo izquierdo, habrá que ver la evolución en los próximos 2 días para ser un poco más específicos con el pronóstico, pero la primera impresión, insisto, es positiva. Y un poco también lo que contabas de Sancet, un poco de descanso este verano, un plan específico para él, de control de carga de trabajo y demás. Sí, bueno, Ollán Sancet, tal y como decíais, efectivamente su temporada se ha prolongado desde julio del 2017 hasta prácticamente julio del 2018. Y lo que nos corresponde hacer a nosotros es con los mecanismos de control que habitualmente establecemos sobre cada jugador en cuanto a control de carga, control del wellness, de su situación y de su percepción, de su autopercepción en cuanto a bienestar, molestias y todo esto, pues sobre él pondremos un foco quizás un poco especial para ser lo más finos posibles a la hora de detectar pues cualquier síntoma, cualquier sensación de fatiga, de cansancio. Él en principio está muy bien, tampoco durante la temporada ha tenido problemas que requieran una atención muy focalizada, de manera que bueno, nuestra actitud va a ser expectante, de forma activa, pero expectante. Vale, y la última, pues eso, no hay competición como otras temporadas en cuanto a partidos oficiales, de previas y demás de competición europea. Eso, el foco lo cambia sobre la preparación de verano. Me imagino que cambian algunas cosillas también, ¿no? Las cargas y demás también, como decías antes. Sí, bueno, claro, esto es una cuestión que corresponde más a los técnicos, pero bueno, sí, efectivamente, nosotros estamos en contacto con ellos a la hora de gestionarlo. Efectivamente, pues el hecho de que no haya competición a lo largo de la temporada pues amplía las posibilidades de que el volumen y la carga de entrenamiento pueda ser mayor y no esté condicionada por la necesidad de competir. Probablemente esto conduzca a que el volumen general de trabajo durante esta pretemporada sea mayor que en las anteriores y bueno, pues eso efectivamente, pues por nuestra parte también requiere tener esa atención específica, pues porque a veces ese tipo de situaciones pues puede tener un reflejo en la vulnerabilidad de los jugadores ante determinado tipo de lesiones, en fin, en esos términos. ¿Qué tal el primer contacto con el equipo técnico nuevo? Bien, muy bien. Digamos que el conocimiento indirecto existía anteriormente, nos conocíamos y bueno, pues la verdad es que los primeros 2 días están resultando muy sencillos, tanto por los contenidos que estamos haciendo como por el tono del trabajo, en fin, no hay nada que apuntar al respecto. Perfecto. Hola, José. Hola. Solo preguntarte una cosa de Raúl García, que ha pasado el periodo este de 2 meses de observación, está perfecto y has dicho que está a disposición Sí. para entrenar perfectamente. Quiero decir que con esta, no sé si llamarla intervención, realmente es bueno, una corrección de lo que ha tenido. Sí. ¿Eso ya se ha resuelto? Quiero decir, ¿es imposible que se vuelva a reproducir? ¿Está eliminado para siempre? ¿O, digamos, entre comillas, corre el riesgo de que esto pueda reaparecer? Bueno, en biología sabéis que no existe el 100%, en ningún tramo de la biología, y este caso es igual.
Cuando acometemos este procedimiento para intentar corregir la leve arritmia que padece el jugador, lo hacemos sabiendo que el porcentaje de casos en los cuales con este procedimiento y en estas características de paciente el tema se resuelve es un porcentaje muy elevado, por encima del 80%. Y en esos términos es en el que tomamos la decisión. No podemos decir que eso no vuelva a ocurrir de ninguna manera. Somos optimistas. Podemos decir que no ha ocurrido desde que se ha llevado a cabo el procedimiento y también desde este punto de vista, pues obviamente mantenernos expectantes. Bueno, José, comentabas antes el objetivo desde el punto de vista médico, que los jugadores estén disponibles el mayor tiempo posible. La temporada pasada Ciganda lamentó las lesiones que se produjeron en alto número. No sé si manejáis algún dato que pueda explicar lo que sucedió o si simplemente fue algo casual. Bueno, sí, manejamos muchos datos. Lo cierto es que desde el punto de vista de la temporada pasada, tanto en el número total de lesiones como en la incidencia de lesiones, fue una temporada muy positiva. Es decir, el número total de lesiones fue, diría, sensiblemente inferior a otras temporadas. Y también la incidencia, que es lo que marca el número de lesiones por unidad de tiempo de trabajo. Quizás la temporada pasada pues, estuvo marcado porque las lesiones que se produjeron se concentraron en jugadores que en el histórico reciente habían tenido una importante presencia en el equipo en cuanto a minutos jugados. Es decir, eso también se describe en la literatura científica y se conoce. Pues hay jugadores que tienen más peso sobre el rendimiento del equipo que otros y la afectación de las lesiones en determinado tipo de jugadores es un factor pues, que probablemente concurrió a lo largo de la temporada pasada. Bueno, José, creo que has comentado antes que con respecto al peso, bueno, a la forma con la que vienen los jugadores, sí. Me parece entenderte que cada vez vienen mejor y más finos. Sí, la verdad es que es un comentario que yo al menos vengo haciéndolo prácticamente todos estos años en los cuales hacemos esta comparecencia. Sí, sí. Esa es no es nuestra percepción, esta es nuestra evidencia, porque los controles que hacemos los encontramos así, cada vez vienen más finos, cada vez vienen en mejor forma física, también porque intentamos transmitirles que el concepto de pérdida de condición física a lo largo de la postemporada es algo que hay que minimizar. Hace muchos años el periodo de descanso comprendía una parte de descanso prácticamente absoluto que hoy en día casi no existe, de manera que los jugadores prácticamente están activos desde el día 2, 3 o 5 que termina la temporada. ¿Por qué ocurre todo esto? Pues porque al fútbol cada vez se juega más rápido, cada vez se recorren más distancias, cada vez la exigencia física es más grande, cada vez la presión dentro de los equipos para hacerse con un hueco es más grande. Entonces, todos esos factores conducen a que la respuesta del jugador profesional tenga esas características. Luego, bueno, ayer por lo que apuntó Bericho, una de las fortalezas del equipo cree que va a ser, para poder hacer su fútbol, la fortaleza física, apuntó. No sé, desde ese punto de vista, ¿habéis hablado algo? ¿O la base del equipo está ahí realmente para que él pueda desarrollar ese fútbol intenso que quiere? Pues sinceramente no hemos llegado a hablar en concreto de ese tipo de aspectos, pero bueno, efectivamente, nuestro trabajo siempre va dirigido a acomodarse a las necesidades que nos plantean nuestros técnicos responsables. Si eso es así, que tiene mucho sentido común, pues todos nuestros esfuerzos irán dirigidos, pues como decía antes, a mantener niveles altos de disponibilidad en todos los jugadores, a propiciar procesos de recuperación óptimos para que los jugadores estén en las mejores condiciones para entrenar cada uno de los días, procesos óptimos de recuperación después de los partidos para que estén en las mejores condiciones de competir en el siguiente partido. En fin, nos acomodaremos en la medida en que los pasos se vayan sucediendo. Por mi parte,
Duriz siempre suscita un poco de atención pues por la edad. También la temporada pasada pues tuvo un tipo de problema no grave, pero que pues también le impedía algunos partidos. También dejó el míster utilizarlo. ¿Cómo, desde el punto de vista médico, desde tu parcela, cómo está? Pues me reitero un poco yo creo que lo decíamos el año pasado, pues un jugador como Duriz es un reto, ¿no?, para todos los que tenemos la suerte de estar alrededor. Es un reto en sí mismo, pues porque sus niveles de rendimiento siguen siendo altos. Recuerdo que la temporada pasada jugó más minutos que la anterior. Efectivamente tuvo algún periodo de baja física, pero bueno, creo recordar que fueron todas lesiones en torno a una semana o poco más de una semana, como máximo. Insisto, para nosotros es un reto responder sobre todo a las expectativas que el propio jugador plantea, que son muy altas y que son muy exigentes con todo su entorno, con sus técnicos, con nosotros, con sus compañeros y con él mismo, por encima de todo lo demás. Y a la oportunidad de tener un jugador de esas características pues al máximo rendimiento posible, porque eso redunda sin ninguna duda en el beneficio del equipo. José, sobre Gorka Guruceta, ¿cómo está? ¿Está ya recuperado después de esa operación de pubis? Está muy bien. Gorka Guruceta efectivamente fue intervenido de pubis el día 27 de mayo. Él ha estado trabajando en Lezama durante todo el mes de junio con nuestros fisios. Lo ha hecho de forma excelente, tanto en calidad de trabajo como en dedicación, y pues como podéis está plenamente disponible. En este momento no tiene ninguna restricción. Con él seguimos haciendo trabajos complementarios, obviamente, pero está plenamente disponible. Iker Muniain la temporada pasada se la pasó casi en su totalidad lesionado. Es verdad que volvió el último mes a muy buen nivel. No sé si llevasteis algún plan específico con él y si ha vuelto como estaba, porque sí que se le ve los entrenamientos bastante bien. Bueno, pues la verdad es que para tener una lesión de un cruzado en mitad de temporada, la presencia de Iker la temporada pasada yo la calificaría como importante, porque efectivamente él fue baja entre los meses de septiembre y de abril, pero su final de temporada pues creo que a todos nos hacía ser optimistas de cara a esta temporada. Y lo que ha hecho el comienzo de temporada, con un par de días de observación, es confirmar esa impresión. Él está muy bien, él ha trabajado mucho, él trabaja mucho. La dinámica de una lesión larga muchas veces genera en un jugador una adherencia al trabajo muy alta. Este es un caso claro, y Iker ha continuado trabajando de una forma muy mantenida y muy constante durante el periodo de vacaciones, de forma que esperamos de él lo mejor, como siempre. Oso, eskerrik asko. Crio, C-R-I-O, crioablación, hotzarekin.